La mañana comenzó más tranquila de lo normal en los alrededores de la plaza de San Pedro. Las campanadas resonaron con inusual lentitud, acompañadas de un pesado aire de despedida. No era solo la noticia de una muerte. Fue el final de un ciclo que muchos creían que era el último de su tipo. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica durante más de una década, había fallecido en su residencia del Vaticano. A la edad de 88 años, sucumbió a las complicaciones de un derrame cerebral y un corazón que ya no latía con tanta fuerza como antes. La noticia recorrió el mundo rápidamente, pero fue recibida con reacciones muy diferentes. Para algunos, fue un lamento por el liderazgo pastoral. Para otros, fue una señal, una de esas sobre las que los antiguos advertían con voz firme pero olvidada. En medio del duelo oficial, la organización de homenajes y las ceremonias solemnes, comenzaron a correr los rumores. No entre políticos de alto rango o figuras religiosas, sino entre aquellos que observan los tiempos con ojos espirituales. Hombres y mujeres que han estado estudiando las profecías durante años, no como predicciones supersticiosas, sino como advertencias escritas hace siglos para días como estos. Entre estas alertas, un nombre apareció más que ningún otro: Petrus Romanus. El apellido de la enigmática lista atribuida a San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XIII, que habría tenido visiones detalladas sobre cada papa que pasaría por el trono de Pedro hasta el fin de los tiempos. Suscríbete al canal para seguir contenido que conecta hechos actuales con profecías antiguas. Aquí cada detalle es analizado con seriedad y profundidad, sin superficialidades. Activa las notificaciones y camina con nosotros mientras leemos los tiempos. Según esta lista, el pontífice que sucedería al Papa Francisco, considerado el penúltimo, traería consigo no solo una nueva administración eclesiástica, sino el comienzo de una gran tribulación espiritual. La profecía dice que durante el pontificado de este último Papa, Roma sería destruida y el juez justo vendría a juzgar al mundo. Durante siglos, eruditos y creyentes han intentado descifrar estas palabras, a veces ignoradas, a veces temidas. Pero ahora, con la silla de Pedro oficialmente vacía y el cónclave acercándose, muchos ojos se vuelven una vez más hacia esas antiguas líneas. Hay quienes ríen, quienes se burlan y quienes consideran fantasías sin sentido. Pero también hay quienes recuerdan otra escritura, esta no oscura, sino clara y viva, el libro del Apocalipsis. Allí, Juan describe una bestia que se levanta del abismo, con apariencia de piedad, pero con un corazón lleno de engaño. Muchos estudiosos a lo largo de la historia han sugerido que esta figura no vendría con cuernos ni violencia, sino con encanto, dulces palabras y una falsa autoridad espiritual. Un líder carismático, aceptado por reyes y naciones, aclamado por el mundo y por religiosos que han perdido el miedo al santo. Alguien que, a los ojos de la mayoría, parecería ser un salvador, pero que en realidad actuaría con un espíritu de engaño. Cuando el Apocalipsis describe que esta bestia se sentaría en un trono y engañaría a las multitudes con señales y prodigios, hay quienes ven el trono papal como un posible escenario para este engaño. Con el fallecimiento del Papa Francisco, el escenario está listo. Y entre los pasillos del Vaticano, bajo las vidrieras centenarias y los murales que dan testimonio de siglos de historia, se desarrollan actividades que pocos ojos pueden ver. Se convoca a cardenales, los nombres empiezan a circular con más fuerza y las especulaciones se intensifican. Pero detrás de los títulos y el latín formal, hay una atmósfera cargada. No se trata solo de la elección de un nuevo papa. Es la apertura de un capítulo que podría definir la dirección espiritual de toda una generación. El Vaticano, aunque impregnado de rituales de duelo y protocolos ancestrales, está lejos de ser solo un escenario para el silencio y la contemplación. Mientras multitudes se reúnen frente a la Basílica de San Pedro para presentar sus respetos al difunto pontífice, dentro de los muros de la ciudad santa, los ojos más atentos notan algo más allá de la solemnidad. Hay inquietud. No la inquietud habitual de una transición de liderazgo, sino una densa expectativa, como si viejos ecos estuvieran resurgiendo después de mucho tiempo inactivos. Un tiempo que ya había sido anunciado, aunque muchos lo ignoraran. Durante siglos, la tradición de la Iglesia mantuvo cierta distancia de las profecías que no formaban parte del canon bíblico, especialmente aquellas que se atrevían a señalar el fin de su propia estructura. Pero la profecía de San Malaquías permaneció viva, aunque en las sombras. Registrado en el siglo XVII, contiene una lista de lemas que describirían a cada papa hasta el último.
Y desde que Francisco sucedió a Benedicto, muchos han comenzado a preguntarse si, de hecho, se enfrentan al último capítulo. El lema atribuido al Papa Francisco, Pedro el Romano, no estaba numerado como los anteriores. Venía por separado, con una descripción más extensa, durante el reinado de este último pastor. La ciudad de las 7 colinas sería destruida, y el juez terrible vendría a juzgar al pueblo. La imagen es sencilla. La ciudad sobre las 7 colinas siempre ha sido una referencia para Roma. Y el juez terrible, sin duda, señala el regreso de Cristo, no como un cordero, sino como un juez. Lo que sugiere esta profecía no es solo el fin de un ciclo papal, sino el comienzo de una confrontación espiritual a escala global, donde lo falso y lo verdadero finalmente se enfrentarían. Aunque muchos dentro de la Iglesia ignoran estos escritos, las similitudes entre la descripción de Malaquías y los signos presentes hoy han preocupado incluso a los más escépticos. Y hay más. Escritos bíblicos como los del profeta Daniel, las cartas de Pablo a los tesalonicenses y el propio Apocalipsis mencionan la figura del hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. Todos estos términos convergen en una sola idea, alguien que se levantaría en el tiempo del fin, con apariencia de piedad, pero esencia de rebelión. Alguien que ocupara un lugar destacado en el templo, exaltándose por encima de todo lo que se llama Dios. La pregunta que resurge con fuerza es, ¿y si este trono no es simbólico? ¿Qué pasaría si el templo no fuera solo físico, sino una representación de la fe organizada ante el mundo? El peligro, como ya advirtieron los apóstoles, no vendría de fuera. No se manifestaría en forma de una fuerza abiertamente contraria a la fe. De lo contrario, sería algo interno, seductor, capaz de engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. Un liderazgo espiritual con autoridad reconocida, pero que sutilmente desviaría la mirada de los fieles de la verdad del Evangelio hacia un mensaje adulterado. Esta inversión silenciosa es lo que hace que el espíritu del anticristo sea tan eficaz. No viene con gritos, sino con acordes suaves. No llega destruyendo, sino encantando. Y antes de que te des cuenta, el altar ya ha sido invadido y la adoración verdadera ha sido reemplazada por símbolos vacíos de poder. En este momento histórico, el mundo mira con atención los muros del Vaticano. Algunos por reverencia. Otros por estrategia política. Pero también hay quienes miran con temor reverente, recordando que el escenario del fin puede estar siendo preparado ante nuestros ojos. La historia registra que los grandes cambios espirituales siempre han sido precedidos por el silencio y los rituales. Es en este ambiente donde se elegirá el próximo nombre, no solo para liderar una religión, sino posiblemente para marcar un parteaguas en el destino espiritual de la humanidad. La tradición dicta que, tras la muerte de un papa, todos los cardenales con derecho a voto se reúnen en Roma para elegir a su sucesor. Cónclave, término que significa con llave, se refiere al aislamiento deliberado de los cardenales electores hasta que se elija un nuevo líder. Pero esta vez, este antiguo ritual no ocurre simplemente bajo el peso de la responsabilidad institucional. Hay una sensación de tensión silenciosa en el aire, casi como si cada paso dentro de la Capilla Sistina estuviera siendo observado no solo por cámaras y periodistas, sino por fuerzas mucho más antiguas y más profundas. A medida que avanzan los preparativos, los nombres empiezan a surgir con más intensidad. Y entre ellos, figuras que durante mucho tiempo fueron consideradas fuertes candidatas al trono de Pedro vuelven al centro de atención. Uno de los más mencionados es Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. Su influencia entre bastidores y sus dotes diplomáticas le convierten en un nombre con gran apoyo dentro de la curia. Curiosamente, su nombre de pila, Pietro, ha causado preocupación entre quienes conocen la profecía de Malaquías. Que un hombre llamado Pedro ascienda al papado en este momento parece más que una coincidencia inofensiva. Otro nombre destacado es el del cardenal Matteo Zuppi, conocido por su postura progresista y por defender un diálogo más amplio con los sectores laicos del mundo. Su simpatía por el movimiento ecuménico y las agendas modernas ha despertado admiración, pero también sospechas entre los más tradicionales. Hay quienes ven en su popularidad un signo de apertura, pero también un posible camino hacia compromisos peligrosos con ideologías que entran en conflicto con los fundamentos del Evangelio. Por otro lado, el cardenal Robert Sarah emerge como figura de oposición a esta corriente progresista. Africana, conservadora y profundamente bíblica en sus declaraciones, Sarah es vista por muchos como una resistencia espiritual a la decadencia doctrinal. Sin embargo,
su nombre enfrenta barreras entre quienes ven su firmeza como inflexibilidad. Está también el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, considerado carismático y de influencia mundial, especialmente entre los fieles de Asia. Su ascenso representaría una transición geográfica y cultural en el liderazgo de la Iglesia, pero sus conexiones con movimientos progresistas también plantean dudas. No se trata solo de diferentes perfiles. Es como si, casi invisiblemente, dos visiones del mundo estuvieran en conflicto. Por un lado, el intento de preservar los valores antiguos. Por el otro, la presión para adaptar la fe a una cultura cada vez más volátil. Y en medio de todo esto, emerge una verdad incómoda. Cualquiera de estos hombres podría ocupar la posición más influyente en el cristianismo institucional. Y, si la profecía es correcta, de este grupo puede surgir uno que no portará la luz de la verdad, sino la apariencia de ella, moldeada para engañar. El humo blanco que algún día saldrá de la chimenea de la Capilla Sistina será, para el mundo, un símbolo de unidad y esperanza. Pero para aquellos que leen las señales con ojos espirituales, puede significar el comienzo de una época oscura, donde las dulces palabras esconden intenciones tortuosas. El verdadero riesgo no es quién se sentará en el trono, sino cómo reaccionarán los corazones de los hombres a su voz. La adoración nunca ha sido una cuestión de forma o función, sino de la verdad. Y cuando la verdad se diluye, se disfraza y se vende como progreso, pocos se darán cuenta de que lo que se presenta como luz bien puede ser el disfraz más peligroso de oscuridad. Dentro de los muros del Vaticano, entre pinturas renacentistas y murmullos en latín, los cardenales caminan bajo siglos de tradición. Pero tal vez no se den cuenta de que también caminan sobre los escombros invisibles de las profecías olvidadas. Cuando llegue el momento, se pronunciará un nombre. Y con él, quizás el mundo cambie sin darnos cuenta de que ha cambiado. Lo que hace que este momento sea tan delicado no es solo el peso institucional de la decisión que está a punto de tomarse, sino el estado del corazón del mundo religioso. En los últimos años, la fe se ha reconfigurado en varios sectores. Lo que antes se consideraba una convicción no negociable ahora se trata como rigidez. Muchos llegaron a considerar la fidelidad a las Escrituras como un obstáculo para el diálogo. Y en esta adaptación progresiva, la línea entre la verdad y la mentira se ha vuelto tan borrosa que muchos ya no la distinguen. El poder del engaño no reside en parecer lo contrario de la verdad. Es parecido a la verdad, pero despojado de su poder. Palabras conocidas, ritos mantenidos, pero con significado distorsionado. Una liturgia hermosa, adornada de oro, pero desprovista de la presencia que santifica. Por eso el verdadero peligro no está fuera de las instituciones, sino dentro de ellas, cuando la apariencia de piedad permanece, pero el temor del Señor se va eliminando gradualmente, hasta que el corazón se acostumbra a su ausencia. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo sobre una época en la que los hombres no soportaban la sana doctrina. Buscarían profesores según sus propios deseos, acumulando para sí voces que les dijeran lo que quieren oír. Este tiempo no es futuro. Ya se manifiesta claramente. La figura del nuevo Papa, sea quien sea, encontrará una generación ya espiritualmente frágil, carente de dirección, sedienta de aceptación y poco dispuesta a enfrentar sus propios pecados. Es el escenario ideal para que el engaño prospere, no por la fuerza, sino por la conveniencia. El libro de Apocalipsis describe iglesias que, aunque todavía existían, ya no eran reconocidas por su Señor. La iglesia de Sardis, por ejemplo, tenía el nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. La mujer de la Odisea se consideraba rica, pero era pobre, ciega y desnuda. Ambos simbolizan realidades espirituales que se siguen repitiendo. Se trata de congregaciones que mantienen estructuras, símbolos y discursos, pero han perdido su esencia, convirtiéndose en ambientes propicios para que la corrupción espiritual avance sin ser notada. Y es en este tipo de terreno donde el anticristo florece más fácilmente, entre aquellos que ya no aman la verdad. Por lo tanto, este no es solo un momento para seguir noticias y especulaciones, sino para despertar. Un tiempo en el que es necesario entrenar los ojos para discernir y afinar los oídos para reconocer la voz del buen pastor entre las muchas voces que se alzan. El engaño que viene no será agresivo. Será hermoso, elocuente y convincente. Olerá a tradición, lenguaje religioso y autoridad moral. Pero no habrá cruz. Y donde no hay cruz, no hay evangelio. La verdadera resistencia no comienza con los discursos, sino con la fidelidad silenciosa a la palabra.
Comienza con individuos comunes, en lugares comunes, que se niegan a comerciar con lo que Dios ha llamado santo. En una época donde lo correcto será relativizado y lo falso será celebrado, permanecer en la verdad será un acto de valentía. Y este coraje no surge del orgullo, sino del quebrantamiento. No es ruidoso, pero sí firme. No es arrogante, pero sí convencida. La fe, en este nuevo escenario, tendrá que ser más que la adhesión a una religión. Será necesario vivirlo con convicción. Una fe que no depende del aplauso ni de la aprobación institucional. Una fe que mira al cielo y dice, aunque el mundo entero se doblegue, yo permaneceré firme. Porque hay momentos en la historia en los que ser fiel significará ir contra la corriente de una religión que ya no representa a su fundador. Hay quienes prefieren ignorar todo esto, catalogando como una exageración o una teoría de la conspiración lo que, para muchos, ya ha pasado del campo de las hipótesis a una realidad claramente perfilada. La incomodidad que algunos sienten al enfrentarse a estos problemas no se debe solo a la complejidad de los mismos, sino a la inquietante posibilidad de que las señales siempre estuvieron ahí y simplemente no querían ser vistas. Cuando el engaño toma la forma de institucionalidad y religión, se vuelve más difícil de reconocer, ya que afecta a estructuras que las personas han aprendido a respetar, incluso si están verdaderamente vacías. Las teorías sobre la presencia del espíritu del anticristo en las estructuras eclesiásticas no son nada nuevo. Desde los primeros siglos de la era cristiana se han alzado voces para advertir que la corrupción del Evangelio comenzaría desde dentro. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino incluso señalaron que, en ciertos momentos, el papado encarnaba el espíritu del anticristo, no como una persona aislada, sino como un sistema que reemplazó la autoridad de Cristo con tradiciones humanas. Y aunque muchas de estas declaraciones han sido suprimidas o reinterpretadas con el tiempo, el principio permanece. Donde hay adoración que se aleja de la verdad, allí encuentra lugar el engaño. El problema no es solo teológico. Él es existencial. Cuando se pierde la centralidad de las escrituras, cualquier estructura religiosa se vuelve vulnerable a la infiltración de intereses terrenales. Y cuando estos intereses se plasman en figuras carismáticas, con discursos pacificadores y apariencias de piedad, sobreviene la confusión. El anticristo, descrito en las escrituras, no será fácilmente identificable por sus actos externos. No atacará abiertamente la fe cristiana. Al contrario, surgirá como alguien que promueve la unidad, defiende causas nobles y atrae multitudes. Será una figura admirada, una referencia espiritual, exactamente lo que muchos esperan de un papa global. De hecho, esta expectativa se ha ido forjando durante años. Los líderes religiosos con alcance global se presentan como embajadores de la paz, puentes entre religiones, representantes del amor por encima de la doctrina. Son voces que hablan al corazón de un mundo cansado de guerras, escándalos y divisiones. Pero este mismo cansancio, si no es curado por la verdad, puede convertirse en puerta de entrada al engaño más sofisticado, la sustitución del Evangelio por un discurso de tolerancia que elimine el arrepentimiento, la cruz y el señorío de Cristo. La bestia del Apocalipsis se describe como alguien que realiza señales ante los hombres, engaña con maravillas y establece autoridad global. La apariencia religiosa es uno de sus instrumentos más eficaces. Y a lo largo de la historia, poco a poco se fue preparando el escenario profético. La mezcla de poder político y religioso, la centralización de la fe en una figura institucional, la dependencia de los símbolos más que de la convicción, todo esto crea el entorno ideal para que el anticristo actúe sin oposición. Porque no se presentará como enemigo de la religión, sino como su legítimo sucesor. Y pocos se atreverán a cuestionar lo que parecerá tan sagrado. Incluso hay informes de que ciertos sectores dentro del propio Vaticano ya consideran necesaria una nueva reformulación del papel del Papa, una figura menos dogmática, más inclusiva, capaz de dialogar con todas las creencias y culturas. Con el pretexto de la unidad se relativizan muchos fundamentos bíblicos. El pecado ya no se llama por su nombre. La salvación ya no es por la fe, sino por las obras y la pertenencia institucional. La gracia es reemplazada por la indulgencia cultural. Y la verdad, por consenso. Ante este escenario, no se trata solo de reconocer un nombre o identificar un rostro. Se trata de percibir el movimiento. Una inclinación sutil y progresiva que aleja la fe del Cordero y la acerca a un sistema que imita la luz pero sirve a las tinieblas.
El verdadero desafío no será escapar de un anticristo violento, sino discernir un anticristo adorador. Y para ello hará falta mucho más que una opinión, hará falta discernimiento espiritual, coraje para afrontar la mentira y fidelidad a la verdad, aunque cueste todo. Cuando el engaño se convierte en la norma, la verdad empieza a ser tratada como una amenaza. Y a medida que pasan los días y los acontecimientos toman forma ante los ojos del mundo, queda claro que aquellos que permanezcan fieles no serán solo una minoría, sino que se luchará contra ellos. En una época en la que la religión está moldeada por la cultura y los valores eternos se cambian por aplausos temporales, sostener la fe no será solo un acto de devoción, sino una declaración de resistencia. La elección del nuevo Papa no representa solo un cambio de liderazgo. Simboliza un cambio espiritual que podría impactar no solo a los católicos, sino al mundo entero. Esto se debe a que el papado, más que una función eclesiástica, se ha convertido en una plataforma de influencia global, con el poder de moldear conciencias, dirigir políticas y definir lo que se acepta como espiritualidad legítima. Y cuando esa plataforma sea ocupada por alguien que no opera según el Espíritu de Dios, sino según el espíritu de este mundo, los cimientos de la fe serán sacudidos hasta la médula. Es en este ambiente de perversa sutileza donde la verdadera Iglesia de Cristo será puesta a prueba. Ya no se trata de templos, estructuras o grandes multitudes. Se trata de identidad. Los que conocen la verdad no seguirán la voz de un extraño. Aquellos que han sido sellados por el Espíritu no se doblegarán ante promesas vacías, incluso si vienen con apariencia de santidad. Porque hay un tipo de lealtad que no depende del reconocimiento público ni de la aprobación institucional. Es la fidelidad de quien tiene los ojos fijos en lo eterno, y no en lo conveniente. La Biblia no nos presenta un escenario de estabilidad antes del regreso de Cristo. Revela una época de confusión, persecución y profunda división entre lo auténtico y lo disfrazado. La figura del anticristo, ya sea personal o sistémica, no se impondrá abruptamente. Ella será deseada. Será recibido con entusiasmo por una generación que ha rechazado el amor a la verdad. Y por eso Dios permitirá que avance el engaño, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia de corazones que prefirieron la ilusión a la luz. El escenario actual no es solo una repetición de crisis anteriores. Lleva elementos únicos. Nunca antes ha habido tanta convergencia entre religión, política, tecnología y cultura. Nunca ha sido tan fácil manipular la opinión pública, controlar las narrativas y establecer una nueva moral a escala global. Y en este contexto, un liderazgo religioso con poder universal se convierte en el vehículo ideal para la difusión de un evangelio adulterado. Un evangelio que excluye la cruz, que abraza al mundo sin confrontarlo, que promete paz sin arrepentimiento y reconciliación sin redención. Pero incluso en estos tiempos oscuros, habrá luz. Siempre lo ha habido. En cada generación, Dios preservó un remanente. Hombres y mujeres que, a pesar de las presiones de todos lados, no cedieron. Permanecieron en pie, no por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu que habita en ellos. Y serán estos, los despreciados por el sistema, los ignorados por los medios, los olvidados por las estructuras religiosas, quienes mantendrán encendida la llama de la verdad. No tendrán palacios, púlpitos de mármol ni títulos prestigiosos. Tendrán rodillas dobladas y corazones firmes. Tendrán la palabra escondida en el alma y el valor de hablar cuando todos prefieren el silencio. El tiempo venidero exigirá más que emoción. Requerirá raíces. Más que discursos, se necesitarán frutos. Porque la fe que no soporta la presión no es fe, es apariencia. Y el aspecto será lo que más veremos en los próximos días. Por tanto, quien quiera mantenerse firme necesitará vivir de tal manera que la presencia de Dios no sea un concepto, sino una realidad tangible. Tendrás que aprender a caminar con Él en secreto, escuchar su voz en medio del ruido del mundo y resistir, incluso cuando resistir significa perder todo lo que este mundo valora. No se trata de miedo, sino de vigilancia. No se trata de crear pánico, sino de despertar conciencia. La profecía no fue escrita para entretener, sino para preparar. Y lo que ahora se está desarrollando ante los ojos de la humanidad no es el guión de una teoría marginal, sino el eco de palabras que han pasado de generación en generación, clamando, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ha llegado hasta aquí, sabrá que no estamos hablando de suposiciones vacías, sino de señales que merecen atención. Esta conversación debe continuar.
Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta. Esto ayuda mucho a que más personas tengan acceso a reflexiones como esta. En los próximos vídeos profundizaremos aún más en temas que cada vez son más imposibles de ignorar. Mantente cerca. Lo que está por venir aún no se ha discernido claramente.